puerta abierta a la imaginación. Cuentos al vuelo que despiertan sueños y aventuras sin fin. Hola, ¿qué tal? Les habla Claudia Asensio desde Tlalmanalco, Estado de México. Estoy feliz de coincidir una vez más con ustedes, queridas y queridos escuchas. Hoy es un día muy especial, ya que se celebra el Día Mundial de la Narración Oral, por lo que tengo una invitada de lujo, la extraordinaria actriz de teatro, dramaturga, promotora cultural y directora de la Tacita de Teatro Foro Café, en el estado de Tlaxcala, Ela Silva, quien leerá el cuento de hoy, de una joven escritora de este hermoso estado, Violeta Carrasco Jiménez, quien es licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana Puebla. Actualmente imparte el taller de escritura creativa y literaria en La Libertad Centro Cultural Apizaco. El cuento se titula Mantis. Está editado en el libro que lleva por título Óleo sobre lienzos. Escuchemos pues, sin más preámbulo, el cuento de esta semana. Mantis. La primera vez que vi una oruga, no supe qué era. La vi en la casa de la abuela, en una de sus 8 recámaras. Yo no sabía que eso era un animal. Era algo extrañísimo. Una gelatina marrón cubierta de pelo. Su piel. Que yo no sabía que era una piel. Me causaba una enorme atracción y me llegó el impulso de picarla con el índice. La oruga se enroscó y sentí sobre la yema del dedo cómo se apilaba su cuerpo formando arrugas. Me quité con sobresalto y le grité a mi mamá de forma inmediata. Yo estaba llorando porque sentía punzadas en el dedo, como si se encontrara sobre la lumbre. Mi madre no llegó nunca, pero mi hermano entró gritándome: «¡Cállate, nana!», y pisó la oruga. Fue un sonido horrible, un «puaj», que me cortó el llanto a pesar del dolor para ver salpicar su relleno café. Yo creo que en el fondo mi abuela siempre supo lo que mi hermano era. A mí me cargaba en su regazo, me cantaba en otra lengua, hasta aprendí a caminar tomada de su mano, con mis piececitos descalzos sobre el pasto fresco. Su casa era más jardín que casa, el cual estaba al centro y alrededor todas las habitaciones, incluyendo el baño, el cual era solo uno y cualquiera de los 8 hijos tenía que recorrer todo ese espacio para llegar hasta ahí. Me parecía chistoso imaginarme a mi mamá en plena madrugada con ganas de hacer pis, pero temerosa de esa oscuridad imponente. A mí jamás me dio miedo, ni de noche, a pesar de las sombrías siluetas que formaban los árboles frutales y el sonido del viento. Siempre me pareció un hábitat mágico, de secretos que deseaba me fueran revelados. Mi abuela hablaba con las plantas, les daba agua como a sus nietos les daba alimento. Poseía unas flores que recuerdo vagamente. Tenían la forma de una mano. Parecían sacadas de algún reino de las hadas. Eran flores de hojas muy grandes que, en su punta, se abrían en un capullo rojizo del cual se asomaban tímidamente 6 dedos en posición de garras. Mi abuela era una sanadora. Utilizaba la medicina tradicional. Esa vez de la oruga me curó el espanto y alivió mi dedo enrojecido con sábila, de la cual su jardín estaba colmado. Trapeó el desastre de la oruga y se quedó mirando a mi hermano, que veía inmutable cómo se desvanecía ese asqueroso charquito café. Yo no sé por qué mis padres nunca me creyeron sobre lo que hacía Héctor, que le arrancaba las alas a las moscas de un tirón, una vez mareadas, cuando las encapsulaba entre sus dedos, porque en verano éstas se metían como la plaga que son y eran un fastidio revoloteando sobre los guisos de nuestra abuela. Era un niño ocioso que jugueteaba con el lodo cuando llovía y cazaba a los grillos porque le gustaban, o eso le decía a mi mamá, que le gustaban y que quería llevárselos a casa para adoptarlos, que incluso los alimentaría diariamente. Mis padres lo consentían. Esa vez se llevó a casa un frasco lleno de grillos, que por la noche no me dejaron dormir. El cri-cri sonaba como un coro lleno de odio
y a nuestras habitaciones las separa solo una delgada pared falsa. Todo escucho y todo veo, pero mis padres no me creen nunca. Mi hermano dejó morir a los grillos, 100 de ellos en un pequeño frasco sin oxigenación. Los insectos no se pudren, se secan y permanecen sus exoesqueletos. Yo no sé, ni quiero imaginarme cómo es que mi hermano lo descubrió, pero me lo encontré una mañana jugando con un ejército de cadáveres, todos sobre la mesa donde acabábamos de desayunar, que, según me dijo, hacían fila para alistarse a la guerra. Los 100 pies cortados en pedacitos, arañas sin patas o clavadas con un alfiler, un puño de hormigas ahogadas en el lavabo. Recuerdo especialmente lo del lavabo, porque yo creí que inundaría la casa. Cubrió el drenaje con un trapo viejo y dejó correr el agua para simular olas del mar. De una en una fue arrojando a las hormigas, que había logrado atraer con un rastro de azúcar, y me dijo que eran náufragas y debían luchar por sobrevivir. Pero aún cuando el agua llegó a su tope, no cerró la llave y dejó que se desparramara por la cocina. Se quedó trepado en un banco, con su mano llena de hormigas, mientras yo lo jalaba de los pantalones porque mis pies ya estaban empapados y nos habían dejado solos. Mis padres nunca me creyeron. Había animales mutilados regados por toda la casa, por el jardín de la abuela. Él siempre decía que los había encontrado así, muertos, rotos, moribundos arrastrándose por el césped. Yo sentía pena por ellos, por la manera en que se retorcían, las mariposas con las alas rotas, deseando emprender el vuelo, las arañas con 2 de sus 8 patas, las lombrices cortadas a la mitad. A las mariposas las guardaba en un cajón. Quisiera no haberlas visto nunca, pero mi mamá siempre me mandaba a la recámara de mi hermano, a llevarle la cena cuando no quería comer porque estaba estudiando para algún examen, y yo abría la puerta y lo veía en su escritorio, con una potente luz y una lupa para poder desfigurarlos con precisión de bisturí. Los cortaba en cachos y los unía con otros de otra especie, usando un alfiler. Insectos monstruosos, Frankensteins insoportables de mirar. Las mariposas me causan un especial rechazo, casi una fobia, porque me regresan a la excursión escolar de las mariposas monarcas en Michoacán. Yo iba en segundo de primaria y creí que sería como en las fotos, árboles tapizados de una belleza naranja y esas gentiles criaturas surcando el cielo, juguetonas como las del jardín de la abuela. Y sí, las imágenes no estaban alejadas de la realidad, pero mientras estaba absorta ante la altura de los árboles y el azul lejano de arriba, descubrí que bajo mis pies había un cementerio, que yo estaba parada sobre millares de mariposas muertas, de alas, pedazos de alas, un rompecabezas naranja, blanco y negro sobre la inmensidad del bosque. Comencé a gritar y a llorar. Gritaba de un horror que no podría describir ahora con la edad que tengo. Simplemente quería dejar de pisarlas porque sentía que las estaba lastimando, pues a cada paso las alas se trozaban en pedacitos. Tuvo que cargarme mi maestra y sacarme de allí. Yo no podía hablar, solo señalaba el piso con mi dedito mientras me escurrían mocos y lágrimas. Los amigos de mi hermano vieron el espectáculo y nunca lo dejaron pasar. Ellos se aseguraron de recoger los fragmentos del suelo, guardándolos entre las hojas de sus libretas, en los estuches y toppers vacíos de su mochila, para regodearse de su valor. Toda la primaria fui la niña que había llorado en la excursión de las mariposas monarca. Relato que Héctor alimentaba con otras historias. Todas ciertas, pero a la mitad. Me llamaba la enana chillona frente a todo tercero B, porque era mi culpa que mis padres no le dejaran tener mascotas. Yo también quería una mascota. Un gato llamado Ringo hubiera sido lo ejemplar, pero siempre les rogaba a mis papás que no las tuviéramos. Me inventaba alergias, fobias, hasta por un pez. Nada hubiera querido más que un compañero animal en esta casa tenebrosa, pero siempre temí que Héctor
le hiciera lo peor, y eso es algo que mi corazón no hubiera podido soportar. Prefería aventarme toda la primaria con burlas y apodos antes de doblegarme a las exigencias de mi hermano, que deseaba cualquier mascota, quién sabe para qué cosas atroces. Todas las mascotas de Héctor fueron clandestinas y cumplían la única función de satisfacer sus sádicos placeres. Pescaba lagartijas para arrancarles la cola, y una vez lo encontré jugando a que le hacía la autopsia a una serpiente, rebanada por la parte del estómago, desde donde eran visibles sus órganos y lo que parecía un nervio azul. Estar en casa con mi hermano me daba mucho miedo. Rara vez estaban mis papás. De verdad me hubiera gustado tener un gato llamado Ringo, pero preferí las plantas, porque eran baratas, fáciles de cuidar y no implicaban peligro alguno. Héctor no mostraba interés por ellas. Mi mesada aumentó en la secundaria y mis padres no emitieron queja. Yo elegía las plantas, las compraba, les platicaba, les ponía agua, siempre muy consciente de que eran seres vivos, una especie de protección que para mí era casi espiritual desde que murió mi abuela. Cuando yo era muy chiquita, cortábamos florecitas y las hacíamos perfume. Las mezclaba con pino en un molcajete y le agregábamos unas gotitas de alcohol para machacarlas. Después mi abuela vertía la poción en una botellita de cristal y le agregaba más agua y más alcohol. No es que fuera un perfume real, pero ella estaba contenta. Me colgaba las botellas del cuello, sujetas con un lazo que atravesaba el corcho, y así iba muy mona por la vida, poniéndome perfume en las muñecas cada 2 por 3. Mi abuela siempre olía a extravagancias, aceites esenciales, a lavanda para las penas. Me abrazaba en ese paraíso de bugambilias multicolores. A veces había gente extraña en la casa, en su cocina, que se llenaba con vapores de aromas fuertes. Me contaba que les curaba la fiebre, los escalofríos, la panza, hasta la infertilidad, aunque yo no supiera ni qué era eso. Mientras tanto, Héctor y yo peleábamos por la tierra. Él la escarbaba para encontrar lombrices, a costa de mi llanto que presentía su futuro, mientras yo estaba interesada en el lodo para hacer pasteles. A mi abuela también intentó hacerla tonta. Le dijo que la lombriz ya estaba así, hecha papilla, que quizá había sido un pájaro, pero no. Ella siempre supo lo que mi hermano era. Ojalá nos hubiera alcanzado el tiempo para que mi abuela me enseñara. Quizá hubiera intentado sanarle la cabeza a mi hermano. Ella murió cuando yo tenía 8, poco después de lo de las mariposas monarca, viaje que me terminó provocando calentura. No sé si del miedo o de tanto llorar. Y me lo curaron con Cuapatli, un nombre que aún recuerdo. Pero yo creo que nunca he llorado tanto como cuando ella murió. Ni el consuelo en los brazos de mi mamá pudo sacarme de esa tristeza. En los días próximos durante el novenario, me quedaba sola en el jardín, sintiendo lástima por las plantas que yo ya no sabía ahora quién las iba a cuidar. Quería llevármelas todas. Las arrancaba y las guardaba en mis bolsillos, sin saber que con ello les daba muerte. Fueron 9 días insoportables y confusos. Los interminables rezos aún me provocan escalofríos. La casa estaba llena de gente que me era extraña, de caras extrañas, gente que me quería abrazar diciéndome, pobrecita niña. Pensé que mi abuela tendría, entre todos sus tesoros, flores para curarme. Me tragué sus pétalos, esperando que hicieran efecto y se llevaran consigo muy lejos mi tristeza. Esa noche del 9º día, tuve este sueño extraño. Un animal azul, gigante insecto de especie desconocida, regañaba a una señora por haberle traído a la Verónica incorrecta. Sé que está muy alta para ser la Verónica correcta, pero es todo lo que he podido encontrar. El animal parlante señaló tras la mujer a una serie de Verónicas incorrectas, todas de vestido azul, delantal blanco y un enorme moño. Una de ellas tenía los ojos completamente negros, sostenidos por unas profundas ojeras. Yo estaba parada en una versión más amplia del jardín de mi abuela,
de un verde vibrante, donde a lo lejos comenzaban a distinguirse árboles de todos los tonos, pero tan delgados como una hoja de papel. Cuando regresé la mirada a todas mis defectuosas hermanas, las Verónicas incorrectas, ellas ahora carecían de rostro. Lo buscaban a ciegas metiendo sus manos en la tierra de aquel jardín, sacando solo raíces con desesperación, las cuales guardaban en su delantal. El insecto parlante se acercó a mí y me examinó con sus antenas. Aún las siento recorriéndome el cuerpo como si se me hubieran trepado un montón de arañas. Me miró con sus múltiples ojos. Noté que yo también carecía de rostro y me dijo: «Tú también eres la Verónica incorrecta». No volví a comer flores hasta que en la adolescencia me venció la ansiedad, sobre todo cuando mis papás se van por días y me dejan disque al cuidado de mi hermano. He buscado por todos los invernaderos de la ciudad las mismas plantas que tenía mi abuela: Coapatli, Texachapotla, Atepocapatli, nombres que por fortuna todavía me sé. Quisiera también las que tienen forma de mano, pero es imposible, no las hay, solo las más comunes, y con todas ellas ya he atiborrado la casa. Mi habitación ya es casi una jungla. Estoy segura de que algún día me escabulliré en las ruinas, les arrancaré desde las raíces, en lo que posiblemente sí parezca ahora una jungla, un jardín violentado por el abandono. Mi hermano y yo comíamos entre un brutal silencio, cuando puso sobre la mesa el esqueleto de un escarabajo negro y enorme que relucía con su peculiar tornasol. Solté algo que pareció un aullido, y mi hermano me llamó «¡Enana gritona!». Como no paraba de reírse de mí mientras metía y sacaba el escarabajo de su plato de sopa hirviendo, exclamé con una furia guardada desde hace años: «¡Eres repugnante! ¡Jamás vas a tener novia!». Destruyó al escarabajo con su puño y yo, asustada, fui a encerrarme a mi recámara. Jamás creí que a un Héctor antisocial de 15 años le afectaría un comentario como aquel. ¿Quién diría que había espacio en su mente torcida para novias? Hubo una novia. La trajo hace unas semanas. Una chica de su edad y de un peculiar aspecto. Delgada y alargada, con una cara puntiaguda y los ojos tan separados que parecía una mantis. Quería burlarme de él por elegir incluso un insecto como novia, pero desde el comentario que le hice, ya no le dirijo mucho la palabra. La chica me pareció tímida, pero agradable. Yo escuchaba su risita boba hasta mi habitación. No sé qué podría mostrarle mi hermano que le causara tanto entretenimiento. Nuestras recámaras están separadas por un muro falso, y sus voces siempre se escuchan como susurros. Hablan poco, no hay más ruido. Sinceramente sentía un poco de pena por esa chica. Con el tiempo empecé a sentir miedo también. Mi hermano había dejado la afición por los insectos, o al menos yo ya no me había topado con sus desquiciadas creaciones. Ni siquiera en el desayunador, que era su lugar favorito para impresionarme, y en ninguna parte del jardín. Yo no creía en ese cuento de amor ni en que él estuviera cambiando. Se veía concentrado, más silencioso que de costumbre, como si planeara algo. Desde el fondo de mi corazón, que siempre ha sido muy intuitivo, temí por la vida de esa chica. ¿Una mujer insecto a manos de un martirizador de insectos? En su habitación tenía todo tipo de herramientas, y hacerle daño le sería fácil. Si algo pasaba, mis papás jamás me creerían. Ya estaba pensando en cosas tontas, pero es que siempre se dejaban engañar por él. Les pedí a mis padres que ese fin de semana por favor no se fueran. «¡Enana chillona!», clamó mi hermano, y les pidió que dejaran de tratarme como a una niña pequeña. Mi temor estaba injustificado ante sus ojos, y me dejaron sola. En la noche llegó la novia, y yo estaba decidida a hablar con ella, esperando que no estuviera ciega de amor y que me escuchara. Le iba a decir que abriera el cajón de su escritorio, que ahí tiene todas las mariposas, y que si esculca más,
Segurito encontraría pilas de insectos muertos, mutilados y confeccionados monstruosamente. Se encerraron en la recámara de Héctor, como de costumbre, pero yo tenía también ya mi plan. Iba a llevarles unos tés, como pedido de mi mamá, para no levantar sospechas, porque ella siempre me anda encargando cosas de la comida. Una taza rosa para ella, una azul para él, así no quedarían dudas. Lavanda para las penas, decía mi abuela, porque se debe a una flor extremadamente relajante. En una dosis alta, junto con valeriana y tila, hace que te quedes dormido. Y yo ya llevaba un buen rato hirviendo varios puños de estas. Un silencio aterrador me hizo dar un brinco. Casi me tiro encima el agua hirviendo. Alcanzaba a oír susurros normales cuando de pronto surgió un grito ahogado, seguido de un silencio abrupto en esa noche muerta. Intenté servir el té con calma, repitiéndome que aún había tiempo y que era mejor seguir el plan que abrir la puerta violentamente. Para aliviar los nervios mastiqué también algunas flores. Llevaba en una charola ambas tazas y cuando estaba a unos pasos oí algo como el ¡pug! De la oruga de mi infancia. Me provocó una sensación de asco por todo el cuerpo. Se escuchaba como si alguien mascara rápidamente un chicle con la boca abierta. Dudé en entrar por unos instantes. No había gritos, y quizá a partir de ese día yo sería la enana loca de remate, en toda la secundaria. Una historia más para sumar al repertorio de mi hermano. Pero yo elegí la paranoia, porque no soportaría la culpa de que algo le pasara a la chica debido a mi indiferencia. Héctor ya era un asesino, aunque nadie se lo dijera, porque para nadie valía la vida de esos seres tan feos y diminutos. Equilibré la charola en una mano para abrir con la otra. Abrí despacio porque había una oscuridad total, solo interrumpida por el chasquido de una boca que mascaba muy rápido. Dejé la charola sobre el escritorio y avancé despacio, buscando en la oscuridad en completa confusión. Entonces la vi, reposando sobre el cuerpo de mi hermano semidesnudo, tendido a un costado de la cama, sujetándolo de los hombros con sus contorsionados brazos y devorándole la cabeza, masticando su cerebro por un hueco en el cráneo mientras, con sus antenas, recorría a una velocidad inquietante el resto de su figura. La dejé comer tranquila. Y es así como concluye el cuento de esta semana. Espero que haya sido de su agrado. Me gustaría mucho leer sus comentarios. Por hoy ha sido todo. Me despido no sin antes desearles que se echen un chapuzón en el mundo de la imaginación con la lectura de un libro.